Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios lo bendiga. Estamos muy contentos desde la oficina de servicio en presentar esta enseñanza, así que lo mejor es iniciarla con oración. Voy a orar. Padre Celestial, te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo por la grandeza y simpleza de tu palabra que en el día de hoy tendremos el enorme privilegio de compartir, porque este tema tan importante y tan caro a nuestros sentimientos de hijos tuyos y de hermanos de nuestro querido Señor Jesucristo, lo entendamos, que tengas a bien iluminar nuestro entendimiento para que podamos entender estas simples verdades de tu palabra, las podamos hacer nuestras y vivirlas en nuestro día, en nuestros días y en nuestra vida y poderlas compartir a los demás. Te agradezco por todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver un tema que, como decías, es muy interesante, que tiene una cantidad pequeña de posibles títulos. ¿Cómo lo llamamos? ¿La Cena del Señor? ¿Santa Cena? ¿Santa Comunión? ¿Comunión o hacer memoria? Bueno, hay una gran cantidad de términos que son alusivos a la celebración de los logros de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, algunos piensan que se debe llamar de una manera y otros de otra manera. Así que va a ser muy apropiado que nosotros estudiemos directamente de la palabra de Dios cuál sería el título bíblico que le correspondería a cuando nos reunimos para celebrar los logros de nuestro Señor, nuestro querido Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 10, por favor, ahí vamos a empezar nuestra búsqueda. Bueno, muy bien, esta celebración de la que estamos hablando generalmente se hace alrededor de la época de Pascua. Cada año, Pascua más o menos es la única fecha que cae más o menos en el entorno de días que verdaderamente fue instaurada por Dios. Generalmente cae entre marzo y abril de cada año. Pero la pregunta que nosotros podríamos hacernos y debiéramos hacernos es: ¿cuándo la hacemos? ¿Dónde la hacemos? ¿Con quién la hacemos? ¿Cuántas veces la hacemos? ¿Es un rito? ¿Una costumbre? ¿Una reunión ordenada por nuestro Señor? ¿Usamos vino y pan? ¿Cómo la llamamos? ¿Comunión? ¿Santa Comunión? ¿Santa Cena? ¿Pascua? ¿Hacer memoria? En fin, son muchos interrogantes, pero gracias a Dios hay una sola fuente de respuestas correctas. Pero antes de ir directamente a 1 Corintios 10, que es donde vamos a comenzar nuestra búsqueda, quiero que consideremos que hay varias cosas que esta celebración no es y no hace. Vamos a ver. La primera que tengo anotada acá es: no es recibir a Cristo. Podemos hacer esta celebración con entendimiento justamente porque ya lo hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en el nuevo nacimiento. Otra cosa que no es un sacramento. No es un sacramento ni necesita ser llevado a cabo por un líder de alguna iglesia. Tampoco es un rito eclesiástico que esté restringido a alguna religión en particular. Esta celebración de la que nosotros estamos estudiando no transforma el vino en la sangre ni el pan en el cuerpo de Cristo. Esa supuesta y falaz transformación o transubstanciación es imposible en grado absoluto. Esa supuesta transformación no es bíblica. Por lo tanto, no está en la Biblia, lo cual quiere decir que no viene de Dios. Bien, este tampoco es un acto central de adoración cristiana. En esta recordación no consagramos ni el vino ni el pan. Los utilizamos, en cambio, como símbolo de lo que representan, según nos enseñó nuestro mismo Señor. Muy bien. Esta hermosa recordación que nosotros tenemos el privilegio de hacer algunas veces en el año es mayormente conocida como comunión o santa comunión. Eso es como es conocida. Posiblemente una razón por la que es conocida así
Podría ser por lo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10, que es donde estamos, en el versículo 16 comenzamos a indagar. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Podría ser que lo saquen de aquí. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Bueno, muy bien. Las palabras traducidas aquí, comunión, las dos veces, básicamente significan participación en lo que es común. Significa íntima participación conjunta y también significa compartir en totalidad, entre otras significaciones de esta palabra en el original en griego. Bien. En nuestro propio idioma, comunión significa común unión. Algunos diccionarios la definen como una intervención en lo común. Es como decir que hay unicidad o completa unión entre aquellos que tienen comunión. Es como que son uno, aún siendo un montón, siendo varios, es como si fueran uno. No son uno, pero es como si fueran uno. Ese es exactamente el caso con nosotros. Somos individuos independientes y a la vez somos uno en Cristo. Dejen un dedito aquí, yo voy a dejar una marca en mi Biblia porque vamos a ir por otros lados, pero en un rato regresamos. Empezamos en 1 Corintios 12, en el versículo 12, ahí dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Ven? Ese es el caso del cuerpo de Cristo. Somos un montón de individuos, pero somos uno en Cristo. Eso es uno de los logros de nuestro querido Dios por el trabajo acabado, completo, finalizado de redención y de sustitución que hizo nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4. Efesios 4, en el versículo 16, dice lo siguiente, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, pero fíjense que habla de todo el cuerpo, recibe su crecimiento para ir edificándose no a tontas y a locas, sino edificándose en amor, en el amor de Dios, en la mente renovada en manifestación. Romanos capítulo 12, hacia atrás. Romanos 12, en el versículo 5, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tremendo. Maravillosos versículos que muestran la unicidad, la unidad que tenemos nosotros espiritualmente lograda por nuestro Señor Jesucristo. Regresamos a 1 Corintios capítulo 10, donde dejamos la marca. Así es con nosotros entonces. Somos un número grande de individuos renacidos del Espíritu de Dios que sin dejar de ser seres independientes, formamos parte de lo que la palabra de Dios llama el cuerpo de Cristo. Espiritualmente hablando, tenemos perfecta unicidad con nuestro Señor, quien es la cabeza, y con todos nuestros hermanos en Cristo. Dios, nuestro querido Padre, nos hizo uno en Cristo. En ese contexto de que todos siendo muchos, igualmente somos uno, miren lo que dice el versículo 17, 1 Corintios 10. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen los sacrificios, no son partícipes, y esta es la palabra que estuvimos estudiando hace un ratito nomás, y podríamos acá hacer el cambio, y donde dice no son partícipes, podríamos poner, no comparten en totalidad del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Está diciéndole algo acerca de lo sacrificado a los ídolos. Obviamente, yo por brevedad no les leo el contexto, pero lo vamos a encontrar aquí.
Bien, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes, es decir, que no compartan en totalidad con los demonios. Ese era el peligro que estaban corriendo esta iglesia de Corinto en este momento. 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 24, y fíjate, porque esto es muy importante lo que vamos a leer acá en este versículo que dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esta no es la única oportunidad que Dios hace mención de este mensaje claro en su palabra. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno significa que usted, que yo, que ninguno de nosotros busquemos nuestro bien, sino que busquemos el bien del otro. Imagínate qué clase de convivencia pacífica nosotros tendríamos dentro del cuerpo de Cristo si cada cual buscara el bien del otro en lugar de o por sobre el bien de uno. Tremendo, Mateo capítulo 4, por favor. Van a ver, este es un terreno conocido, por estos barrios andamos cada tanto, hermoso registro de la Escritura. En este contexto que estamos viendo aquí en 1 Corintios 10, obviamente el tema es la comida y la bebida. Está comparando Pablo lo que le sacrificaba Israel, que sacrificaban, y luego ellos, los corintios, que no se metieran con gente que sacrificaban a los ídolos, pero hablaban de comer y de beber. ¿Recuerdan? Bien. Ese era el contexto. En Mateo 4, versículo 4, el Señor Jesucristo en la cara misma del diablo le dijo, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate qué figura tan hermosa acá, en donde compara comer alimento con comer la palabra de Dios. Digo así, lo señalo así con comillas porque no se refiere al literal comer así, masticar la Biblia, sino realmente masticar las palabras de esta Biblia mentalmente, intelectualmente. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Hacia el final, dice ahí, en el 31 dice así, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer. Fíjese las comparaciones de la palabra de Dios para que nosotros entendamos cosas profundísimas, pero que a la vez son muy simples. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, le dice el Señor Jesucristo. Entonces uno le decía a otro, ¿qué habrá pasado? ¿Alguien le trajo algo de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Qué tremenda cosa, porque fíjese, la comida física ingresa a nuestro cuerpo, la masticamos y la tragamos, y recién ahí comienza el proceso de nutrición de nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. La comida física ingresa al cuerpo y se hace uno con nuestro cuerpo. Masticamos, tragamos y a través de todo el proceso de alimentación, toda esa comida se descompone y comienza a formar parte de nosotros. Lamentablemente, a veces se pone en lugares que nosotros no queremos y nos hacemos más anchos o más para adelante, porque forma parte de nuestro ser después de la deglución. Bien, el Hijo de Dios ingresa la palabra de Dios en su mente y la retiene al punto que forma parte integral de su ser y como consecuencia la actúa. Así de simple. Fíjese la comparación tan valiosa que nos está dando la palabra de Dios. Cualquiera de nosotros seguramente si nos preguntaran estaríamos todos de acuerdo si decimos que Dios inventó el comer, el que comamos,
para nutrir nuestros cuerpos y que tengamos vidas saludables. Seguramente todos dirían que fue una buena invención de nuestro querido Dios. ¿No inventó Él también que vivamos de toda palabra que sale de su boca? El mismo Dios y Padre de nuestro querido Señor Jesucristo inventó los dos comeres. Juan 6, por favor. Estábamos ahí en el 4, vamos al 6. Empezamos en el primero, dice, vamos a ver un ejemplo muy llamativo que nos muestra todo esto, que nos muestra estas comparaciones. Juan 6, versículo 1 dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Por qué le seguían? Porque veían las señales que hacían los enfermos. Buen motivo para seguir a nuestro Señor Jesucristo, el mismo motivo por el cual debieran seguirnos a nosotros. 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coman todos estos? Pero en realidad ya tenía un plan el Señor Jesucristo, así que le decía esto para ver qué decía Felipe, porque él sabía lo que había de ser. 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, mira, acá hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? 10. Entonces Jesús dijo, está bien, ningún drama, recuéstenlos como en número, recuéstenlos, dijo, y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5.000 varones. Fíjese, da solamente un número inmenso, monstruoso, 5.000 varones. No hablaba ni de los niños ni de las mujeres. Bien. 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esta gente debe de haber pensado que si este profeta era el rey, tendrían siempre comida gratis, que no tendrían ningún problema, ya no había más que trabajar. Bueno, pero la gente lo quería nombrar rey al Señor Jesús en ese mismo momento. Dios lo volverá a enviar como rey para encargarse de su reino, pero lo hará en el futuro, en el tiempo que decida hacerlo, no en el que ellos quisieran. Al principio lo buscaban porque habían visto las señales. Bárbaro, todo muy bien ahí. Ahora lo querían nombrar rey. Aún no era el tiempo que nuestro Señor ocupara ese puesto. Jesucristo entonces se retiró al monte él solo. Las mismas personas que lo buscaron, nuevamente, pero con una nueva e incorrecta intención. Fíjense en Juan capítulo 6, pero esta vez vamos al versículo 25. En el 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Es decir, ¿ya te viniste con los sanguchitos de milanesa? En el 26 dice, Jesús le dijo, de cierto me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Él sabía lo que estaba pasando. Era totalmente consciente de lo que había en el corazón de esta gente. Bueno, pero en cualquier caso, la comida nos sacia y nutre cuando la ingerimos.
Porque nosotros cuando nos sentamos a la mesa, igual que cuando nos sentamos frente a la palabra de Dios, tenemos tres opciones. Vamos a ver. La primera, ¿vemos la comida y no la tocamos? La segunda, tomamos la comida, la masticamos y la expulsamos. No la tenemos más en nuestro sistema. En estos casos, en cualquiera de estos dos casos, la comida no ingresa al estómago y por consiguiente no puede ser procesada y no le da ningún beneficio a nuestro cuerpo. Es lo mismo con la palabra de Dios. Y ahora viene la tercera posibilidad. La tomamos, la masticamos y la tragamos para que sea digerida y que sus nutrientes sean distribuidos por todo nuestro cuerpo. Esta es la única manera de recibir el beneficio de la comida que tengamos delante de nuestros ojos. Al instante que comienza el proceso de deglución, comienza también tu común unión, entre comillas, tu común unión o tu íntima participación completa con la comida que ingeriste, hasta que no la metiste dentro tuyo, la comida. No tuviste esa íntima participación con la comida. Entonces, como parte normal del proceso alimenticio, de a poco comienza a formar parte de todo tu cuerpo. Todos nosotros entendemos la necesidad de comida. Todos sabemos que si no comemos, a la larga morimos. Es decir, que la única alternativa a comer es morir. Así de crítico es comer. Ahora bien, veamos qué le sigue diciendo nuestro Señor a quienes lo seguían por la comida física que perece. En el 27 les dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, estaba hablando del mismo, muchas veces, era lógico, él era Hijo del Hombre, que no quiere decir que era hijo de, literalmente de un hombre, de un ser humano masculino, sino hijo de ser humano quiere decir. Su mamá era un ser humano. El Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad, les dice, trabajad. Ellos habían trabajado en el sentido de que se habían esforzado en ir de una orilla a la otra, por una comida que en realidad tiene fecha de vencimiento, perece. Entonces el Señor Jesucristo les dice aquí que dirijan sus esfuerzos a esta otra comida, que ésta no perece, nutre y alimenta, espiritualmente hablando. 28. Entonces le dijeron, bueno, pero hacela fácil, Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? En el 29 respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lógicamente, Dios lo envió al Señor Jesucristo y el deseo de Dios y la forma que ellos se hicieran de esa vida por siempre era que creyeran en el que Dios ha enviado, es decir, en el Señor Jesucristo. Por eso creer la palabra de Dios es absolutamente necesario para que Dios nos haga sus hijos. Luego de ser hechos hijos de Dios, obedecer confiadamente la palabra de Dios es absolutamente necesario para tener beneficio ahora y en el reino futuro. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Esto nos hace pensar que difícilmente alguno de nosotros se olvide de comer. Varios de nosotros, mientras estamos comiendo, pensamos en la siguiente comida. Así de mucho nos gusta comer. ¿Tenemos esa misma acuciante hambre por toda palabra que sale de la boca de Dios? Es una buena pregunta para hacerse. Es como para reflexionar. No podemos vivir sin comer. La pregunta es, ¿podemos vivir sin toda la palabra que sale de la boca de Dios? 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces?
en la otra orilla habían comido. Y ahora ¿saben qué querían? Querían más comida gratis. En otras palabras, le estaban diciendo al Señor Jesucristo que si Él quería que ellos creyeran en Él, les tenía que dar de comer gratis de nuevo, más sanguchito de milanesa. Ellos acababan de ver una tremenda señal en la otra orilla. Muy pocos panes y muy pocos peces alimentó a más de 5.000 personas. Pueden multiplicar 5.000 por un número, por 2 o por 3, porque había mujeres y niños. Pero nuestro Señor estaba bien atento, porque 4 versículos más arriba les había dicho, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste gratis. Entonces ahora, para reforzar la enseñanza, lo que Él quería que ellos supieran, entonces se apoya en una verdad pasada que tuvo que ver con la alimentación física para explicarles una realidad presente que tiene que ver con la alimentación espiritual. Mira el versículo 31 donde dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. El maná fue un tipo de Cristo. Igual que Cristo vino del cielo, acá él claramente dice que había venido de Dios, que Dios lo había enviado. El maná también había venido del cielo, es decir, de Dios. Es la misma fuente de recurso alimenticio, por así decir. Dios, para el pueblo de Israel les dio el maná y para nosotros, para esta gente que estaba hablando y para nosotros, nos dio al Señor Jesucristo. La gente que lo siguió a Jesús hasta la otra orilla lo hizo porque había comido todo lo que quiso, pero para mejor lo había hecho gratis. La fuente de comida gratis, nuestro Señor Jesucristo, se había ido a la otra orilla. Entonces lo siguieron. A nuestro Señor no se le escapó ese detalle que lo buscaban por la comida y no por la palabra que Él con tanto gusto siempre les dio y que ellos tanto necesitaban. Entonces ahí aprovechó para decirles que trabajaran por la comida que alimenta a vida por siempre. 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es la palabra en la carne. La gente insistía en la comida física y Jesús insistía en la palabra de Dios. Así como el maná había venido de arriba, Él también había venido de arriba, no físicamente, sino que de arriba, por así decir, el cielo, en el cielo está Dios y el Señor Jesucristo vino por la voluntad de Dios. El maná también vino sobre la tierra por la voluntad de Dios. Así como ese maná les había dado sustento físico, Jesucristo, quien también venía desde arriba, nos trajo sustento espiritual. El maná los libró a los israelitas de la muerte física. Comer a Jesucristo, y fíjense que lo hago entre comillas, comer a Jesucristo les dio y nos da vida por siempre. Él, nuestro Señor, es el pan de vida. Juan 6, estamos todavía ahí, vamos al 47. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice el 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo,
que nos va a dar carne. ¿Cómo nos va a dar de comer su carne? Qué casualidad, ¿eh? Ahora que se enteran que no habrá más sándwich de milanesa gratis, se quejan. Esto nos pinta una imagen de algunas de las personas que estaban con nuestro Señor Jesús en esos momentos. Mucha gente quiere comida gratis. Y cuando no se las das, entonces se enojan, como si tuvieran derecho a la comida gratis. Ellos contendían acerca de esta verdad espiritual que no veían todavía, es decir, la vida por siempre que iban a obtener si comían las palabras que les decía Jesús. Pero nadie se quejó cuando comieron milagrosamente en la otra orilla. Sin embargo, Jesús continúa ministrándoles la palabra de Dios. De todos modos, algunos iban a creer seguramente. Sin ir más lejos, nosotros que no estuvimos ahí, pero leemos este registro, creemos que todo esto ocurrió y que nuestro Señor es el pan que vino del cielo y que nuestro Señor nos da vida por siempre. 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Jesucristo les estaba dando un adelanto de lo que Él lograría ofreciendo su vida entera por toda la humanidad. Si estas expresiones fueran literales, esto en realidad sería canibalismo, beber la sangre y comer la carne. En realidad no lo son. Estaba hablando nuestro Redentor de manera figurada de lo que representaría el ofrecimiento de su total ser, su sangre y su cuerpo. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, recuerden siempre que esto es figurado, es un hablar figurado. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Lógicamente, a la larga, todos los que comieron el maná en el desierto murieron. Jesucristo hablaba de la vida por siempre, por tanto, ilimitada, sin final. Quienes comieran a Jesús, de nuevo, muy entre comillas, aunque murieran después del periodo de vida normal, cuando Él regrese, vivirán por siempre. Esa es la enorme diferencia que hay entre el maná y Él. Tremenda diferencia muy simple de la palabra de Dios para que nosotros entendamos que Jesucristo es el pan de vida eterna.